¿Y si el relato del Éxodo no fuera solo historia, sino una poderosa alegoría política? ¿Y si Moisés no solo guiara a un pueblo, sino también una ideología de liberación? Hoy exploramos el Éxodo como jamás lo habías pensado. Cuenta una serie de eventos verdaderamente dramáticos y muy importantes. La historia comienza con los israelitas esclavizados en Egipto. Sufrieron mucho bajo un faraón muy duro. Sus gritos de ayuda finalmente llegaron a Dios, y así empezó la intervención divina. Un líder carismático llamado Moisés aparece como una figura clave. Dios lo elige para sacar a los israelitas de la esclavitud. Moisés se enfrenta al faraón, exigiendo que libere a su pueblo. El faraón se niega una y otra vez, lo que lleva a una serie de 10 plagas terribles. Estas plagas demuestran el poder de Dios sobre Egipto. Al final, obligan al faraón a dejar que los israelitas se vayan de esa tierra. La huida de Egipto se muestra como algo milagroso, con el Mar Rojo abriéndose para que los israelitas cruzaran por tierra seca. El ejército egipcio que los perseguía se ahogó cuando las aguas volvieron a su lugar. Este evento confirmó el papel de Dios como Salvador de Israel. Entonces comenzó el viaje por el desierto, un tiempo de pruebas y de formación para el pueblo. Así, la historia del Éxodo combina opresión, liberación y ley divina. La historia del Éxodo ha tenido eco mucho más allá de su contexto original. Se ha convertido en un símbolo poderoso de liberación para muchos grupos. A lo largo de la historia, los pueblos oprimidos se han inspirado en esta historia. Ven sus propias luchas reflejadas en el viaje de Israel. El deseo de escapar de la esclavitud y alcanzar la libertad es universal. El Éxodo ofrece un modelo fuerte para este deseo humano. Por ejemplo, los esclavos afroamericanos en los Estados Unidos vieron cosas parecidas. Se identificaron con el sufrimiento de los israelitas en Egipto. Sus canciones espirituales y sermones a menudo hablaban de Moisés y la tierra prometida. La historia ofrecía esperanza y una visión de liberación futura. Alimentó la resistencia y la búsqueda de la libertad. Los temas se adaptan muy bien a diferentes luchas por la justicia. El poder de la historia está en su mensaje universal de esperanza. Habla del deseo humano de liberarse de cualquier forma de opresión. Aunque la Biblia lo cuenta con mucho detalle, hay pocas pruebas arqueológicas directas del Éxodo. Faltan bastantes pruebas materiales que demuestren una gran presencia de israelitas en Egipto. Tampoco hay pruebas de que después anduvieran 40 años por el desierto de Sinaí. Los arqueólogos han investigado y excavado mucho en estas zonas, pero sigue siendo difícil encontrar rastros claros de lo que se cuenta. Esta falta de pruebas hace que surjan muchas preguntas. Muchos expertos señalan que no hay registros egipcios que hablen de la esclavitud de los israelitas. Tampoco mencionan las plagas ni la partida de un grupo grande de gente. La civilización egipcia era conocida por anotar todo con mucho cuidado. Que un evento tan importante no aparezca en sus escritos llama la atención. Algunos proponen que, si hubo un éxodo, quizás fue con un grupo mucho más pequeño. La historia de este grupo más pequeño podría haberse agrandado con el tiempo. Muchos expertos sugieren que la historia del Éxodo, como la conocemos, se formó mucho después. Creen que se desarrolló bastante durante el exilio en Babilonia, en el siglo VI a.C. Durante este tiempo, el reino de Judá fue destruido. Sus líderes y gente importante fueron llevados a Babilonia. Fue un tiempo de crisis muy profunda y de pensar mucho sobre Dios. La gente se preguntaba quiénes eran y cómo era su relación con Dios. En Babilonia, los judíos exiliados estaban, de alguna manera, en un nuevo Egipto. Eran un pueblo desplazado, viviendo bajo un gobierno extranjero. Los temas de la esclavitud, el sufrimiento y la esperanza de volver seguro que les tocaron muy de cerca. La historia de un escape milagroso de un imperio poderoso les daba consuelo. También les daba un modelo para sus propias esperanzas de ser restaurados. La historia del Éxodo, que destaca el poder salvador de Dios, se volvió fundamental. Podía explicar por qué Dios había permitido el exilio. La historia del Éxodo no era solo una historia religiosa para el antiguo Israel. También cumplía funciones políticas importantes. Ayudó a unir a tribus diferentes en un solo pueblo. La experiencia compartida de ser salvados por Dios les dio una historia de origen común. Esto fue clave para crear una identidad como grupo. La historia definía quiénes eran.
La historia también sirvió para justificar que ciertas tierras eran suyas. La promesa de la tierra de Canaán está muy conectada con el Éxodo. Dios saca a los israelitas de Egipto para llevarlos a esta tierra prometida. Esta promesa divina se usó para justificar la conquista y el asentamiento en Canaán. La historia les daba una razón divina para estar en esa tierra. Presentaba su ocupación como algo ordenado por Dios. Además, la historia del Éxodo podía usarse para apoyar la autoridad de los líderes israelitas. Moisés, como líder elegido por Dios, marcó un ejemplo. Los futuros reyes y sacerdotes podían seguir este modelo. La historia del Éxodo, aunque es única en el contexto de Israel, comparte temas con otras historias antiguas. En otros lugares también se encuentran historias de liberación divina y de cómo se fundaron pueblos. Estas similitudes no necesariamente le quitan importancia al Éxodo. Más bien, la sitúan dentro de un ambiente cultural más amplio. Algunos temas eran comunes en el antiguo Cercano Oriente. Entender esto nos ayuda a valorar cómo los israelitas lo adaptaron. Por ejemplo, los mitos sobre cómo se fundó algo a menudo incluyen a un dios guiando a un pueblo a una nueva tierra, o incluyen a un héroe que los saca del caos o la opresión. Historias de Mesopotamia, como el Enuma Elish, cuentan cómo un guerrero divino crea orden a partir del caos. Aunque son diferentes en los detalles, estas historias también establecen un orden en el universo y en la sociedad. Justifican a los que gobiernan y cómo está organizada la sociedad. El Éxodo hace algo parecido para Israel. Algunos expertos han señalado textos egipcios. Por ejemplo, la historia de cuando echaron a los hicsos de Egipto. La historia del Éxodo funciona de manera muy profunda como un mito fundador. Es una historia que explica de dónde viene y para qué existe el pueblo israelita. Estos mitos son muy importantes para cualquier comunidad. Dan una forma común de entender el pasado. También forman una identidad de grupo y una visión para el futuro. La historia del Éxodo hace esto con un poder increíble y una influencia que dura. Responde a las preguntas básicas de quiénes somos y por qué estamos aquí. Al contar una experiencia común de sufrimiento y salvación, el Éxodo une a la gente. Transforma a un grupo de personas esclavas en una nación unida. Esta nación está unida por una historia compartida y un destino común. El recuerdo del Éxodo está hecho para pasarse de padres a hijos. Rituales como la cena de Pascua judía se aseguran de esto. Permiten que cada generación vuelva a vivir y sienta la historia como suya. Esto refuerza que pertenecen a la comunidad. El mito también establece una relación única entre Israel y su Dios, Yahvé. Preguntar si el Éxodo es historia o una alegoría política quizás sea demasiado simple. Es probable que sea como un tejido complejo, hecho con hilos de memoria, ideas sobre Dios y necesidades sociales y políticas. Aunque sigue siendo difícil encontrar pruebas históricas directas, esto no le quita su profunda verdad. El poder del Éxodo no está solo en su posible base histórica, también está en su capacidad de expresar los deseos humanos más profundos de libertad y conexión con lo divino. Como alegoría, el Éxodo ha demostrado ser increíblemente versátil. Ha sido una historia modelo para muchísimos grupos que sufren opresión. Ofrece un lenguaje de esperanza y un plan para la liberación. Sus aspectos políticos en el antiguo Israel muestran cómo las historias pueden formar la identidad, justificar el poder y definir el territorio. La historia se usó activamente para construir y mantener un orden social y religioso particular. Esto demuestra su importancia práctica, más allá de ser solo un cuento. El debate sobre si es histórico o no seguramente continuará. Sin embargo, el impacto duradero del Éxodo es innegable. Ha moldeado el pensamiento religioso, los movimientos políticos y las expresiones culturales durante miles de años.